La corteza cerebral o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo en los primates y se encuentra menos desarrollada en los demás. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación y el pensamiento. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. Esta grande masa de cerebro se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se postula que en la corteza cerebral se presentan unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizarían unas 50 trillones de sinapsis. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, se desarrollan en una región de la corteza específica, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras. En esta zona se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. En el hemisferio derecho se ubican la percepción o orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación como la intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal. Allí se encuentran las áreas de Broca y de Wernicke, especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Este hemisferio tiene otras funciones como capacidad de análisis, razonamiento lógico, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones, entre otras. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. Es responsable de procesos de pensamiento más elaborados, incluidos el habla y la toma de decisiones. La corteza es muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas más o menos profundas llamadas cisuras o surcos. Las cisuras más importantes son las siguientes: cisura central o de Rolando, cisura lateral o de Silvi, cisura parieto-occipital y la cisura longitudinal, que es la que separa los hemisferios derecho e izquierdo. En la cisura marcan límites en la superficie cortical y la dividen en los 4 grandes lóbulos que tenemos a continuación. Lóbulo frontal, en los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procedimiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de conductas. Lóbulo parietal se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega desde todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. Lóbulo occipital. En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la principal zona de la neocorteza a la que llega la información visual, por lo tanto tiene un papel crucial en el reconocimiento de objeto cuya luz proyecta sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad de crear imágenes. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran en los laterales del cerebro dispuestos horizontalmente y pegados de las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones de los datos provenientes de los sentidos. Tipos de células. Los 2 tipos principales de células son las células estrelladas o granulares, son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza y son las principales interneuronas corticales. Células piramidales son neuronas que varían mucho de tamaño, son las principales neuronas eferentes de la corteza. Otros tipos de células de la corteza, células horizontales o de Cajal, son interneuronas que se encuentran en la capa más externa y suelen desaparecer después del nacimiento. Células fusiformes se encuentran en la capa cortical más profunda y sus axones salen de la corteza. Células de Martinotti son interneuronas que se encuentran por todas las capas y envían sus axones hacia la superficie.
Capas de la corteza cerebral. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Además, las capas de la corteza cerebral se caracterizan por no solo estar definidas desde un punto de vista estructural, sino también desde una perspectiva filogenética. Capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas celulares piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martinotti. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección y asociación. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Weierger. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weierger. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Localización funcional. Las diversas áreas corticales presentan diferencias estructurales bastante evidentes, por ejemplo, corteza agranular, antegranular. Algunos anatomistas intentaron trazar mapas de la corteza teniendo en cuenta estas diferencias y parcelar la corteza entre diferentes áreas. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos de tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, vistas, oído, olfato, tacto y sabor. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motoneuronal del tronco y la médula espinal. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición. El dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad, además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia.